la primera mesa es modelo de universidad y normatividad. Ponencia, políticas dirigidas a estudiantes universitarios, por la doctora Guadalupe González Lizárraga. ¿Estoy viendo? Adelante. Buenos días, qué gusto ver colegas, pero también estudiantes que estén por aquí interesados en el evento. Bueno, la ponencia que voy a presentar es realmente, voy a hacer unos saltos grandes en estos 35 años de política educativa, de política neoliberal, sí, que se ha implementado en las universidades, considerando tres elementos: las políticas dirigidas principalmente a estudiantes, las competencias requeridas por el mercado laboral que tanto nos han vendido, y la formación académica y profesional que desde mi punto de vista debe ser impulsado actualmente en las universidades. Y el corte lo hago después del periodo conocido como masificación universitaria, donde después de los 70 podemos encontrar la tendencia de feminización de la matrícula, esto es, cada vez con mayor proporción las mujeres empiezan a entrar en la universidad. Pero también arriban otros actores que son totalmente desconocidos y no son, o en realidad no fueron estudiados por muchos años. Estos son, por ejemplo, los estudiantes que trabajan, que ahorita representan el 30% de la matrícula estudiantil. Entre otros actores como los discapacitados, los de origen étnico, ¿sí? Una serie de actores que, insisto, han accedido, ¿sí?, a cierta parte de la política, cierta parte de los beneficios en la universidad, pero no son estudiados en términos de cuántos de ellos tienen la posibilidad de egresar. Uno de los primeros rastros que podemos encontrar en estas políticas, sí, son los exámenes de admisión, los que en realidad han servido para evaluar y controlar los procesos de masificación. Esto es, las universidades solamente tienen permiso de aumentar un porcentaje en sus matrículas porque los resultados de estos exámenes no han sido utilizados, ¿sí?, por las diversas administraciones universitarias, no han sido utilizados, casi me podría decir, por nadie. Sí, lo hemos utilizado algún grupo de académicos que hemos estudiado, la poca asociación que existe entre, por ejemplo, los resultados del examen y cómo el estudiante transita por la universidad. Lo único que se ha encontrado es una fuerte asociación entre promedios altos. Y sin embargo siguen utilizándose cada vez con mayor frecuencia y bueno, hay ya toda una tendencia, todo un mercado, diría yo, de utilización de estos exámenes, como es en el caso de la Unison, el Excoba, en el caso de, a nivel nacional, el Ceneval. El segundo gasto de política es la evaluación y control para los profesores. Esa la abordará el doctor Juan Pablo Durán, me la salto, afortunadamente. Y el tercer aspecto son las leyes orgánicas que fueron impulsadas a partir de ese periodo. Conocemos la historia de nuestra Ley 4 como una forma también de control, ¿sí?, bajo el principio que más le gusta al neoliberalismo, que es la calidad. Después de eso, en el 2000 aproximadamente, llegan un paquete de políticas muy vendidas totalmente y compradas además por todos los que hemos trabajado. Algunos decimos, bueno, es que no teníamos de otra, ahora tenemos de otra, vamos a ver qué tanto las aprovechamos, ¿sí? Los estudiantes desde 2000 a la fecha empiezan a ser conocidos, pero solamente como indicadores, ¿sí?, en el proceso de eficiencia y calidad institucional. Esto es la cobertura, por ejemplo,
tan mal manejada incluso nuestra institución respecto a cuántos son los estudiantes que quieren ingresar a la universidad. Nos manejan cuántos son el número de exámenes que están queriendo o que van a aplicar los estudiantes, ¿sí? Entonces esto eleva mucho las cifras, pero así es como las manejan. La eficiencia terminal con criterios a veces muy poco claros, porque la misma administración ha estado haciendo ajustes para poder, vaya, que este sea elevado. Cuando en realidad podemos saber, si a partir de algunas investigaciones que hemos hecho, que en realidad solo el 19% de los estudiantes que ingresan en una corte son los que salen, ¿sí? El 40% se nos está quedando, digamos, en este concepto de rezagado, ¿sí? ¿Por qué? Porque los estudiantes tienen otra lógica para llevar a cabo sus estudios universitarios. Ellos pueden invertir entre 6, 7, 8 años, ¿sí? No porque aprendan lento, sino porque tienen condiciones de vida diferentes, ¿sí? El 20% es aquel que tiene las mejores condiciones de vida, ¿sí? Que tiene resuelto una serie de aspectos que le permiten cursar sus estudios, digamos, de manera como se espera, en 4 años y medio o 5. El 40% de ellos no. Y otro porcentaje también importante no sabe lo que quiere estudiar, y eso es válido, ¿sí? Es válido que los muchachos no sepan, al egresar de la preparatoria, qué es lo que quieren estudiar, y entonces transitan en 1, 2 o 3 carreras. Y bueno, esto, digamos, en términos administrativos va dando en la torre los indicadores, que es lo que menos nos debería de preocupar si en realidad buscáramos otro tipo de criterios para poder no evaluar, sino poder conocer las trayectorias diversas que los estudiantes tienen. El intercambio académico también lo pudiéramos analizar, pero en términos de quiénes son los que pueden acceder a este tipo de intercambios y cuánto cuestan los mismos. Las acreditaciones, que se han vuelto cada vez una burla en términos de lo que se paga, ¿sí? A la gente que viene a acreditar, lo que la institución invierte para poner bonita la escuela, para poder poner bonitas las instalaciones, y cuando se van los evaluadores eso se acaba. Los rankings, que es lo que más podemos encontrar a nivel internacional, ¿sí? Pertenece o no pertenece a nuestra institución, está dentro o no está dentro de, cuando son muy relativos, y competencia internacional, por favor, no tenemos, ¿sí? Finalmente, un poco para hacer el balance o el análisis de todos, un número de políticas que he mencionado, no retomo todas, sí, quiero retomar el último informe presentado ahora en 2019 de la OCDE, algunos de los resumen que hace Miguel Ángel Urría, sí, sobre los aciertos y todavía los pendientes que tienen las instituciones o las instituciones de educación superior, ¿sí? Por ejemplo, hablan de la falta de construcción de gobernanza, ¿sí? ¿Quiénes fueron los que implementaron las diversas leyes en las diversas universidades? Si no fueron ellos, y no han podido obtener gobernanza en las instituciones. Y sobre todo mencionan objetivos, misiones, presupuesto y transparencia sobre costos de estudiantes, ¿sí? Cuando ha habido una serie y fueron instrumentadas estas políticas, sobre todo estas leyes, ¿sí? Para tener un mayor control en las universidades. No se hace el análisis, por ejemplo, que se ha hecho en los últimos años y ha salido en los periódicos, ¿sí? De quienes están en el poder de las instituciones, ¿sí? Podemos trazar líneas de familias, ¿sí? Que han estado transitando en el poder de las universidades. Caso Guadalajara, no quiero mencionar ni solo. La calidad y el fortalecimiento, dicen, de la cohesión del sistema. Pregunto, ¿quién lo diversificó? ¿Sí? ¿Quién abrió las universidades
diversas universidades que abrieron de repente los gobernantes a cómo ellos les iba interesando si tener o que se perdiera el control de cada una de las instituciones. Fueron los diversos gobiernos los que diversificaron el sistema de tal manera que hoy tienen 13 subsistemas que no saben qué hacer con ellos. Las transferencias de créditos, las seriaciones, los planes de estudio, bueno, una serie de cosas que hoy ellos asumen que la educación superior es vital. Sí, efectivamente. Cuando solamente el 23 al 30% de jóvenes acceden al sistema de educación superior en el caso de México. Si vemos otros países de América Latina como Chile, Colombia, Argentina, tienen más del 40% de los jóvenes pueden acceder al sistema de educación superior. Y me voy a ir muy rápidamente, porque se me acaba el tiempo, ¿sí?, a las competencias y el modelo tecnocrático que han estado también, que nos vendieron mucho en todo este tiempo, y hoy dicen que bueno, hay retos importantes para hacer esta vinculación o esta conexión, cuando en realidad las investigaciones durante todo este tiempo nos han demostrado que son dos lógicas diferentes. Por un lado, el mercado laboral, ¿sí?, que no puede ser no lo encontramos ni organizado ni planeado en México, y por otro lado, la lógica de las instituciones y los académicos, sí, que en un momento determinado pueden proponer programas de estudio. Esto es, sí se requieren estudios muy serios, pero sobre todo se requiere tener una economía más estable para que las universidades pudiéramos responder a ciertas necesidades del mercado, no a todas. Porque tenemos un reto bastante importante, que es el que las instituciones, sí, tenemos que ver cuáles son las necesidades sociales. Quiero destacar un aspecto al final de este reporte, que es algo que plantean: el porcentaje de mujeres que egresan de las instituciones es mucho más alto que los hombres que egresan, ¿sí? Sin embargo, la tasa de empleo está 14 puntos por debajo de los hombres. Es una brecha muy importante que, si no la empezamos a trabajar desde la universidad, ¿sí?, poco vamos a poder hacer en el mercado laboral. Somos los universitarios los que tenemos que poner el ejemplo, ¿sí?, y tenemos que estudiar. Por ejemplo, me atrevo a decir que el 20% de las mujeres que están en la universidad tienen hijos. Sin embargo, este dato no existe en la institución. Nunca se sabe, nunca se pregunta. Hay 4 propuestas que la OCDE plantea. Esas no las presento, simplemente me voy a los puntos de la propuesta de formación académica con sentido social. Tenemos que cambiar los conceptos, ya no podemos hablar de calidad, ¿sí? Tenemos que aumentar las prácticas que promuevan equidad y diversidad, tenemos que asociar valores que promuevan la equidad social y eliminar los conceptos asociados al éxito, mercado, consumismo y la migración de los seres vivos. Esa es la propuesta, estos serían los puntos, ¿sí?, que se deberían de impulsar, y sobre todo una vida democrática al interior de las instituciones. Tenemos que cambiar la ley, sobre todo, ¿sí? Tiene que haber mayor acceso a los mecanismos de ingreso, tenemos que mejorar condiciones para los estudiantes y promoción de empleo para ellas y ellos. Tenemos que hacer una búsqueda de mayores apoyos académicos para quienes presentan mayores desventajas económicas, de discapacidad o de origen étnico. Aumentar las exigencias académicas, sí, pero bajo un mayor dominio de conocimientos, no solamente con el criterio de tener menores reprobaciones. Y finalmente, ya se terminó el tiempo, la búsqueda y creación de fuentes de empleo a través de prácticas profesionales reales, y por qué no, la vinculación con un mercado laboral potencial que tenga una visión también que nosotros los universitarios le podamos transmitir. Sería todo, muchas gracias. Pues muchas gracias, doctora Guadalupe González, con su ponencia Políticas dirigidas a estudiantes universitarios. Enseguida tenemos la participación
del doctor Juan Pablo Durán, con políticas dirigidas a profesores universitarios. Doctor, tiene la palabra. Muchas gracias por la invitación. Sí, a diferencia de la doctora Lupita González, no traigo una presentación y la traté de armar la presentación, sin embargo, justo lo decía Lupita, es muy difícil a veces encontrar los datos, sobre todo no sabemos exactamente cuántas plazas académicas hay en México, no sabemos el perfil de esas plazas, el perfil académico, el perfil sociodemográfico, entonces sí se complejiza mucho armar series históricas acerca de la evolución de las plantas académicas. Entonces, en su lugar yo opté por armar un ensayo que les quiero compartir acerca de las políticas públicas, dos programas dirigidos a los académicos. Hay un repertorio amplio de programas, sin embargo considero que son dos en particular los que han incidido, los que han reconfigurado la actual profesión académica que conocemos en las universidades. Entonces, lo que me dispongo a hacer en este momento es presentarle estas reflexiones y espero, una vez que concluyamos estas presentaciones, tener un intercambio que me llama mucho la atención, que haya bastantes estudiantes que de repente parecen alejados de los temas de política y bueno, celebro que estén acá y que conozcan de cerca cuáles son las inquietudes, cuáles son las problemáticas que estamos viviendo nosotros como académicos y ustedes como estudiantes. Esta presentación centra su reflexión en los programas de política pública dirigidos al sector académico de educación superior. Especialmente atiende los objetivos, resultados y debilidades de un par de programas que convergen en su lógica de operación, pero que difieren en objetivos de alcances. En este sentido, conviene y es necesario reflexionar a fondo en este foro sobre la continuidad, interrupción o creación de nuevas directrices gubernamentales orientadas a los académicos universitarios en el sexenio que recién arranca. Para iniciar el ensayo es útil definir el concepto de políticas que acompaña la reflexión. De esa forma, se entiende que las políticas públicas pueden ser consideradas como reglas del juego diseñadas expresamente para lograr ciertos comportamientos dirigidos a la búsqueda de resultados o recompensas específicas. ¿Sí? Esa es la definición que acompaña, digamos, todo el ensayo. Precisamente el gobierno mexicano en las últimas 2 décadas del siglo pasado transforma radicalmente el juego, incluso el tipo de tablero, el perfil de los jugadores y las reglas de acción del sistema de educación superior en general. En concreto, el gobierno adquiere mayor protagonismo en la definición del rumbo, misiones y funciones que deben de atender los establecimientos de educación terciaria, en contraste con el comportamiento que demostró en décadas pasadas, donde la actitud fue dejar ser a las universidades y simplemente proveerlas de recursos para ampliar sus superficies y nóminas a cambio de lealtad política. El Estado benefactor o benevolente que financiaba de manera indiferenciada e irrestricta al sector educativo transforma su proceder en la década de los 80 por un renovado esquema de financiamiento restringido y condicionado a mecanismos de evaluación del desempeño, tanto individual como institucional. Según el sociólogo chileno José Joaquín Brunner, el neointervencionismo estatal se justificó por un conjunto de factores endógenos que eran comunes en las instituciones de educación superior de la región latinoamericana. Entre esos factores destacan la ineficacia institucional, la improvisación académica, la burocratización anárquica y la politización de sectores académicos y estudiantiles. Para enderezar el rumbo de los establecimientos universitarios se imponen nuevas rutas de acción trazadas por la racionalidad financiera en el uso de recursos, la rendición y transparencia de cuentas, la reestructuración de los esquemas de gobierno y gobernabilidad, las políticas internas, el reordenamiento académico, entre otras muchas actividades vinculadas con 2 temas especialmente focalizados como planeación y evaluación. Aunque prácticamente la acción estatal incide en cada actor y esfera institucional, en este ensayo me intereso por las políticas encauzadas al fortalecimiento del posgrado de la investigación. El saldo durante las últimas 3 décadas incluye avances que no se pueden negar, pero también efectos negativos, contraproducentes o bien retrocesos.
La interrogante que está por resolverse en los próximos meses es si estas políticas se mantendrán conforme se plantearon en administraciones pasadas, o bien presentarán cambios estéticos o profundos en sus reglas de operación. Es decir, todavía no tenemos un plan nacional de educación, estamos en espera de que se lance para ver cuál es la lógica que sigue este gobierno. Las políticas dirigidas al sector educativo desde la década de 1980 a la fecha han estado matizadas por la retórica neoliberal de la calidad, la eficiencia, la mejora en la gestión, así como la evaluación y el financiamiento diferenciado. Justamente los programas gubernamentales que mantienen vigencia en este momento penetraron profundamente en las dinámicas de las instituciones educativas y de sus actores hasta convertirse en rituales habituales de las comunidades académicas y burocráticas de las instituciones educativas. Los programas de política que impactan a los profesores universitarios pueden considerarse como esquemas de competencia o esquemas de intercambio de reconocimiento, prestigio, reputación y dinero por el cumplimiento de metas y objetivos. A esto Manuel Gil Antón lo ha caracterizado como transferencias monetarias condicionadas. Los diversos instrumentos puestos en operación en la década de los 90 buscaron descentralizar las capacidades del sistema, fortalecer la calidad de los programas, ampliar la base de profesores de tiempo completo, mejorar la formación disciplinar y elevar la escolaridad de los docentes, incentivar la producción académica individual y colectiva, entre otros. Estos esquemas explican la reconfiguración del perfil del profesorado, pues progresivamente instalaron prácticas que modificaron el trabajo académico y el trabajo científico. Las políticas consignadas a profesores universitarios datan de la década de 1980. Aunque fueron varios programas que apuntaron a transformar el perfil del profesorado, el de mayor impacto sin duda es el sistema de investigadores, que surge como instrumento para incentivar la labor de los científicos y evitar la posible fuga de cerebros derivada de la crisis de 1984. Este dispositivo es uno de los más longevos. Actualmente contabiliza 28.000 investigadores que han sido reconocidos a nivel nacional en algunos de los escaños que integran el escalafón del programa. En Sonora son 1.000 académicos que han sido reconocidos y en esta institución son alrededor de 500 académicos. Esos incentivos son sumamente atractivos, representan un estímulo para quienes dedican o desean dedicar su trayectoria de divulgación, producción de conocimientos y habilitación de la futura masa crítica. Este instrumento contribuye a consolidar las plantas académicas, mejorar el perfil docente y mejorar los ingresos a través de estímulos económicos adicionales al salario nominal. Aunque entre las críticas podemos encontrar que prioriza la función de investigación sobre las funciones de docencia, difusión y extensión y genera prácticas de competitividad que socavan la colaboración. El otro programa que ha tenido una fuerte influencia en el perfil del profesorado es el PRODEP, el Programa para el Desarrollo Profesional Docente, ¿no? Este programa surge en la mente de los diseñadores a partir de una imagen, ¿no? La imagen de Harvard, la imagen de Oxford, la imagen de Berkeley. Es decir, pensaban que las universidades mexicanas podían transformar sus funciones sustantivas pues, a partir de que los profesores incrementaran sustancialmente su escolaridad. Para contextualizar, esta política surge en el 96. En ese momento, únicamente el 5% de la población tenía doctorado, 18 tenía maestría, 9 tenía especialidad y el 59% tenía licenciatura. ¿Sí? Actualmente, después de casi 23 años de operación del PRODEP, podemos ver su influencia. El perfil académico actual muestra una fisonomía totalmente diferente, ¿no? El 85% de los profesores de tiempo completo tienen posgrado, cuentan con perfiles deseables y pertenecen a cuerpos académicos, ¿no? Sin embargo, hasta el momento no tenemos certeza de que este programa haya influido en las culturas académicas o haya mejorado las culturas académicas. Entonces, estos dos programas han operado con la finalidad de mejorar las condiciones del sistema después de los procesos de masificación de la educación superior y las crisis económicas. Tras 3 décadas de estos programas, es posible señalar que los aciertos apuntaron a incrementar la escolaridad, ampliar la base de investigadores, visibilizar la productividad científica,
mexicana en circuitos académicos internacionales, consolidar programas de posgrado, internacionalizar los establecimientos terciarios. Sin embargo, también tiene sus efectos perversos, ¿no? En este caso, podemos señalar rápidamente, y ya para cerrar, los que más sentimos constantemente los académicos, ¿no? El primero es la burocratización de las prácticas académicas, ¿no? O sea, prácticamente el primer trimestre del año lo dedicamos a crear formatos, ¿no? Para el SNI, para el PROMEP y para los estudios. Ahí se nos va el tiempo, en lugar de dedicarlo a formar estudiantes o tener este tipo de debates, de discusiones con los públicas. El énfasis de la evaluación se ha centrado en los productos, menos en los procesos, menos en los insumos. Los programas en sí tienen un efecto perverso muy importante, ¿no? Que tiene que ver con un tema que aquí yo creo que nos interesa a todos, que es el de las jubilaciones. Estos programas generan prácticamente el 50% en algunos casos del ingreso que tiene un profesor. Entonces, al momento de la jubilación, el profesor se cuestiona si es posible la retirada, pues con un decremento tan importante del salario, ¿no? Y al mismo tiempo eso genera un cuello de botella porque imposibilita a las instituciones a integrar, pues, a nuevos investigadores. Bueno, hasta aquí llegó el tiempo, hay otros asuntos que tratar, ojalá que tengamos otro foro donde podamos discutir ampliamente estos aspectos. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Durán. Juan Pablo Durán, con las políticas dirigidas a profesores universitarios. Enseguida tenemos la participación, con la ponencia, la participación de las y los estudiantes en la democratización de los procedimientos de la Universidad de Sonora, por las compañeras Gabriela Ivette Herrera Valdés y Celeste Magdalena Sagaste Bojorques. Ellas son estudiantes de Derecho. ¿Ya saben la tónica? Gracias. Pues primero que nada agradecer al Estado por abrirnos este espacio en la mesa de estudiantes. Creo que es importante tener la opinión desde los diferentes sectores de la comunidad universitaria. También me da gusto ver a compañeros y compañeras, porque luego si se van a huelga los sindicatos nos estamos quejando en redes sociales de por qué se van a huelga y las clases no les interesan, pero no sabemos el trasfondo del por qué, ¿no? ¿Qué los llevó a llegar a estas huelgas? Entonces me da mucho gusto. Pues nosotros vamos a hablar sobre la participación de las y los estudiantes en la democratización de los procedimientos de la Universidad de Sonora. Nosotros también somos integrantes de un comité estudiantil de Derecho. Primeramente, pues el fundamento jurídico, nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos marca en su artículo 3º, fracción 2ª, inciso A, que la educación será democrática, considerando la democracia no solo como una estructura jurídica y un régimen político, sino también como un sistema de vida fundado en el constante mejoramiento económico, social y cultural de los pueblos. ¿Y qué se busca la democratización de las instituciones de la educación? La democratización es la participación general en cuestiones de gobierno y democracia política. Y la planificación democrática no termina cuando uno sujeto da su voto para elegir a un representante, sino la democracia va más allá, que la toma de decisiones en verdad contemple a los representados. Es decir, yo te estoy eligiendo como mi representante, pero eso no te da el que tú decidas por ya de ahí en adelante todas las decisiones sin antes consultarlo previamente con los intereses comunitarios y que no respondan a intereses individuales o personales, ¿no? Cómo encajar los diversos puntos de vista entre la balanza entre los intereses particulares y el bien común. Es decir, que mis intereses no vayan más allá del bien social de los que estoy representando, ¿no? También, pues, cómo es importante que en la educación se creen prácticas democráticas, porque la escuela es una muestra de lo que pasa allá afuera. Entonces, si en la educación no hay democracia, mucho menos va a haber afuera en el gobierno.
y que eliminar las condiciones que crean las desigualdades sociales en la escuela, que también esto impacta cuando ya estamos afuera, ¿no? Órganos de representación y toma de decisiones, de acuerdo a la Ley 4 del artículo 13, dice que los órganos son la Junta Universitaria, que ahí son 5 integrantes académicos, el rector y los demás, pues los que cumplan los requisitos, ¿no? El colegio académico, que ahí pues hay 3 estudiantes elegidos por los consejos académicos entre sus mismos miembros y no hay reelección. En cambio, el rector, los vicerrectores y los directores de la división sí pueden seguir en el órgano, ¿no? El rector o la rectora, los procesos que se dan para la elección, si bien es cierto hay un proceso de auscultación, es decir, piden la opinión de la comunidad universitaria, pero al final de cuentas, ¿quiénes tienen la decisión? La Junta Universitaria. Y en la Junta Universitaria ya va como una línea, ¿no?, para que elijan. Al final ellos deciden y no hay como una democracia en sí, no hay una representación. Si bien es cierto, pues ahí se puede decir que a lo mejor hay académicos ahí, pero los académicos consultan en realidad o ven en realidad las necesidades o opinión que tienen sus representados en estos órganos para tomar esa importante decisión. Los consejos académicos, un estudiante por departamento, también no reelección, dura 2 años. ¿Y por qué es la importancia de este consejo? Porque eligen la directora o director de la división. Si bien es cierto, ellos lo eligen, pero las propuestas vienen de vicerrectoría y tienen que estar aprobadas por el rector. Entonces ahí también pues la democracia no sé si en realidad entraría, ¿no? La vicerrectora y vicerrector también pues tienen que estar aprobados por el rector la terna ante el colegio académico, tengo entendido, y también pues se hacen, por ejemplo, rector, rectora, vicerrectora o vicerrector y jefe o jefa de departamento y director o directora de la división, hay un proceso de auscultación. Pero como bien mencionaba, por ejemplo, en jefa o jefa del departamento no se toma la opinión de los estudiantes, sino solo los académicos, que más adelante ya hablaremos ese ejemplo en específico. Y también, pues, la no reelección de los consejeros y consejeros divisionales. Algo importante, en los consejeros divisionales y académicos, si bien es cierto, se toma el voto directo por parte de los estudiantes o de los académicos para quien los representa en estos órganos, pero una vez otorgado el voto ya no hay una continuidad de decir el representante, tengo que tomar esta importante decisión, voy a hacer una consulta con mis representados, les voy a decir esto es lo que se va a tomar decisión, estas son las implicaciones, estas son las consecuencias, esto nos va a favorecer, ¿qué opinan ustedes? Como se da, por ejemplo, en el estado, en los sindicatos, cuando se hacen asambleas, se pone a votación, al final, si hay ahí el consejo creo que decide, pero igual hay un proceso de consulta y hay un proceso de concientización de lo que se va a decidir. Existen otros procesos en donde participamos también las y los estudiantes, que no están de manera pues formal en la legislación universitaria, pero que se vienen dando de forma consuetudinaria y que tienen ciertas consecuencias, y en los últimos periodos consecuencias bastante trascendentes en el aprendizaje y desarrollo de la comunidad universitaria, como por ejemplo las sociedades de alumnas y de alumnos. Si bien es cierto, pues tiene un fin muy noble, que es que se reproduzcan sus propias opiniones, que hagan y desarrollen proyectos en pro de la comunidad. Creo que se ha venido perdiendo el verdadero significado de lo que son las sociedades de alumnos, y pues de alguna manera ahora ya no son en pro de la comunidad estudiantil, ahora son en pro de los partidos políticos. Entonces creo que la universidad sí debe de alguna manera tomar parte en eso, porque está afectando el desarrollo de las y los estudiantes, porque están siendo utilizados. No estamos en contra, por supuesto, de que las y los alumnos
se integren a la política, aprendan a desarrollar política, pero que sean prácticas que vayan conforme a la ley. Ahora podemos observar cómo los compañeros gastan hasta 30,000 pesos, es el límite, porque si no fuera más dinero el que pusieran en estas campañas donde se dan situaciones igual que afuera. Hay robo de votos, hay pleitos, se mandan a golpear entre estudiantes. Entonces, creo que sí, al estar dentro de las instituciones universitarias, aunque no estén formalmente en la legislación, la universidad debe tomar parte en eso. Pues ahora, en el surgimiento de diversos comités estudiantiles, bueno, están los comités estudiantiles donde también pasa un poco lo mismo, y lo de las elecciones de reina. El proceso de elección de jefe o jefa del departamento, que pues es el procedimiento que nosotros estuvimos analizando, pues fue un poco cómo era la participación de las y los estudiantes. Nos dimos cuenta que, por ejemplo, para la consulta de la terna, ni siquiera fue una convocatoria abierta, se mandó por correo de manera personal, y fue una semana antes del ingreso a clases de las y los estudiantes. Entonces, esto no se tome la convocatoria, que no fue convocatoria, solamente se hizo para las y los docentes, no se tomó en cuenta a los estudiantes, porque se lanzó cuando estaba en vacaciones. Además, los tiempos fueron bastante cortos. En una semana ya Vicerrectoría ya había hecho la consulta, ya se había pasado a los consejos divisionales, y entonces en una semana se hace el siguiente procedimiento, se presentan el jefe y los participantes de la terna, y presentan su proyecto, pero solamente se lo presentan al consejo divisional, no se lo presentan a las y los estudiantes, ni siquiera saben sobre los procedimientos. Si yo voy a hablarle a un compañero y le pregunto, ¿sabes lo que está sucediendo? Que están las elecciones de jefa y jefe del departamento. No saben, no conocen. ¿Por qué? Porque es una responsabilidad de la universidad promover la democracia entre la participación democrática de las y los alumnos. ¿Cuáles son estas consecuencias? Nada más. Las implicaciones que tiene para que no nos permitan la participación activa en una democracia, pues consecuencias como paridad en los temas, por ejemplo. Nunca vemos a las mujeres, por ejemplo, en una forma paritaria en las ternas. Siempre la mayoría son hombres, y ahora pues últimamente, cuando fue la última selección de rectora, pues pudimos apreciar que había 1 o 2 mujeres. Entonces nosotras también, como estudiantes, mujeres, pues también tenemos que ver esa participación activa de las mujeres. Los consejos escolares y otros grupos de toma de decisiones influyen no solo a los educadores profesionales, sino también a los alumnos. La universidad está solapando una práctica, la universidad está reproduciendo una práctica que se da, y esa misma práctica que nos enseña también vamos y la ponemos en práctica cuando ya nos insertamos en el ámbito social. Y como propuestas, pues proponemos que todos los procesos sean transparentes y con la participación activa de las y los estudiantes, que se sometan a votación de la comunidad universitaria. Es sumamente importante que no sea de unos cuantos, que la democracia no cese al momento de la elección, que el representante también tenga consulte a sus representados para la toma de decisiones, difundir la información necesaria para que la comunidad universitaria pueda tomar decisiones bajo su propio criterio. Y pues la no reelección, ¿no? Porque aquí esto lo dice la Constitución, no reelección ni de jefa ni jefe de departamento, ni rector ni rectora. La frase ahí.
La democracia en la educación no significa solo extender indiscriminadamente los servicios educativos, sino que implica también consolidar una escuela que favorezca por su organización y por las relaciones de poder una educación democrática. Bueno, bien, esta fue la participación de la compañera Gabriela Ivette Herrera Valdés, y la primera participación fue la de la compañera Celeste. Ellas son estudiantes de Derecho, y yo creo que pues es muy importante que los estudiantes participen en este tipo de eventos junto con los académicos. Enseguida tenemos la participación de la ponencia, la inaplazable modificación de la Ley 4, por el doctor Carlos Mijares Sosa. Pararme para presentar porque... Sí, se me olvidó. Bueno, en general la ponencia, voy a tratar de argumentar algunos aspectos que considero importantes para convencernos, si es que no estamos convencidos, de que la ley 4 se debe modificar. En la primera parte de la conferencia, y aclaro aquí que a lo mejor ahí se me da todo el tiempo, entonces la última parte es algo que ya hemos visto, que es una propuesta de aspectos generales a modificar de la ley. Entonces, si se me acaba el tiempo, me quedaría en la primera parte. La segunda ya se ha presentado en otras ponencias, en otros foros del Estado también, ¿no? Entonces, primero trato de dar un contexto y básicamente puntualizo en 4 puntos que quiero pues, mostrar o discutir. La primera es la elitización de la educación pública, en este caso de la Universidad de Sonora. La segunda es, hablo de la poca participación colegiada en la toma de decisiones. La tercera, que está vinculada con la segunda, es el exceso de burocracia. Y finalmente, que la ley 4, que ya ahorita está obsoleta para los nuevos tiempos, ¿no? Siguiente. Bueno, en los primeros años de la ley 4, o sea, cuando pasamos de la ley 103 a la ley 4, la cobertura que tenía la Universidad de Sonora de la educación superior, de los egresados de educación superior, era entre el 60 y el 70%. Es decir, de cada 100 estudiantes egresados de educación media superior, a la universidad se venían alrededor de 60 o 70. O sea, teníamos una cobertura bastante amplia. Era la institución de educación superior que más absorbía estudiantes de prepa, egresados de prepa. Ahorita esta cobertura se encuentra entre el 30 y el 40%, ¿no? Si ustedes se fijan, y tramposamente no se menciona así, en el plan 2030 que mencionaba Felipe Larios ahorita, hablan de cobertura, pero nunca ponen un porcentaje de esto que estamos hablando aquí. Ponen cobertura general, hablan de números muy generales, pero nunca aterrizan eso, mañosamente, creo yo. Aunado de esto, aunado a la imposición de la ley 4, muy curiosamente empieza a multiplicarse el número de instituciones de educación superior privadas en la entidad. Si ustedes se acuerdan, antes prácticamente nomás existía lo que es ahora la UVM, que en aquel tiempo era la Universidad del Noroeste, y el TEC de Monterrey. Ahorita encontramos muchas más opciones que esas. Muchas de ellas son universidades de muy poca o de dudosa calidad. Sin embargo, absorben un número importante de egresados de educación media superior. También hay que aclarar y aceptar que las universidades o las instituciones de educación superior que financia el Estado también crecieron, también aumentaron. El caso de la UES es uno de ellos, y el caso de la Universidad de la Sierra y todas las unidades tecnológicas, ¿no? Bueno, en la siguiente gráfica presento el comportamiento de la población estudiantil desde el año 2000 hasta el 2018-2, ¿no? Básicamente, si ustedes se fijan aquí, es por semestre, ¿no? Por eso sube y baja, pues eso depende del número de egresados. Básicamente hay un brinco fuerte
en alrededor del 2010, o sea, hubo un incremento, en este caso de estudiantes de licenciatura, del 30%. Esta es la población estudiantil de la Universidad de Sonora. Son datos oficiales de la universidad, ¿no? Si ustedes, entonces aquí podemos darnos cuenta de que hubo un crecimiento del 30%, ¿no? En promedio, ¿no? La siguiente, otra, también en más o menos el mismo periodo, bueno, este es el comportamiento de la población estudiantil del posgrado en la universidad. Otra vez ciclo escolar, número de estudiantes. Si ustedes se fijan, más o menos en el mismo periodo, la población estudiantil de posgrado también creció, pero, siguiente, aquí creció el 70%, ¿no? O sea, creció muchísimo más que la población estudiantil de la licenciatura, ¿no? ¿Por qué me llama la atención esto? Porque hace relativamente poco al rector de la universidad se le ocurrió mencionar en una reunión con representantes sindicales que se tenía el proyecto de hacer una Research University. Básicamente la Research University es la elitización de la educación. O sea, queremos una universidad donde solamente la crema innata del mero chuki, pues diríamos, entre y esté en la universidad. Entonces, el aumento, el comportamiento yo no creo que sea casual, ¿no? No creo que sea casual, o es un proyecto y este proyecto viene desde que Heriberto Grijalva estaba de rector. Entonces, si ustedes se fijan en el proyecto 2030, no lo dice textual, pero básicamente el proyecto va encaminado precisamente a esta elitización. ¿Sí? Siguiente. Bueno, el otro punto, la poca participación de colegial en la toma de decisiones. Esta está mucho más grande, pero bueno, esta gráfica la tomé también es oficial, está dentro de los documentos que tiene la universidad, y más o menos muestra la estructura burocrática de la universidad. Esto no es tan real, pero bueno, es lo que ellos ponen, ¿no? Básicamente está la rectoría aquí, el colegio académico al mismo nivel, y la junta universitaria al mismo nivel de decisiones, ¿no? De aquí esto baja a las vicerrectorías, y aquí más abajo, aquí quiero aclarar que es tan grande la burocracia que ni la transparencia cabe. Más abajo están la dirección de edición y luego los departamentos, ¿no? Volvamos para atrás. Como una referencia comparativa con la referencia que tenemos anterior, que es la ley 103. Básicamente la ley 103 tenía, arriba de la rectoría tenía un órgano que se llamaba Consejo Universitario, era el rector, y después se bajaba hasta los consejos directivos y las jefaturas de departamento, ¿no? La ley 4 le aumentó, bueno, aumentó órganos unipersonales de dirección, en este caso como es la dirección de dirección, y quitó órganos colegiados, ¿no? Y eso impacta, las consecuencias de eso las estamos viendo o sufriendo ahorita, ¿no? En este caso, ahora sí la siguiente. En la práctica solo existen, y digo en la práctica porque en teoría el colegio académico se maneja como un órgano colegiado, pero en la práctica existen solo dos órganos colegiados representativos, y lo pongo muy entre comillas, los consejos divisionales y los consejos académicos. El colegio académico representa más a las autoridades que en sí a los sectores de la universidad. ¿Por qué? Porque prácticamente la mayoría de los miembros que conforman el colegio son autoridades, son todos los directores de división de la universidad, son las tres vicerrectorías, y la representación de los sectores se reduce a 3 estudiantes por cada unidad académica y 3 maestros por cada unidad académica. Entonces, pues no sé, yo no lo manejaría como un órgano representativo. Si lo comparamos con la referencia que es la ley 103, el máximo órgano colegiado, que era el consejo académico, más o menos tenía una representación de 1/3, o sea, 1/3 cada sector, 1/3 académicos, 1/3 estudiantes y 1/3 autoridades, ¿no? O los jefes de departamento. De la Junta, como aquí, pues mejor ni hablamos, ¿no? O sea, son 16 miembros, de los cuales uno de ellos es el rector, hay solamente 4 o 5 universitarios, y el resto son
miembros o personas que no pertenecen a la universidad. En este caso, quise también hablar de cómo se eligen esos órganos unipersonales. En la ley 103, a los jefes de departamento, en términos formales, los elegía lo que es el consejo directivo. Los consejos directivos estaban formados en forma paritaria entre maestros y estudiantes, ¿no? Básicamente los elegían representantes de la comunidad a la cual se pretendía representar. En este caso, los jefes de departamento los elige solamente 3 representantes del mismo departamento y el resto son representantes de otros departamentos, ¿no? O sea, solamente el 25% del consejo divisional, si bien nos va, elige al jefe de departamento, ¿no? O sea, el 75% de la gente que vota con un jefe de departamento no es del departamento que está votando. En el caso de director de división está peor. Los directores de división los elige el consejo académico, y en este caso, al menos estoy hablando aquí del caso de Hermosillo o de la unidad centro, solamente el 14% de los miembros que votan por el director de una división son de la misma división, el resto son de otras divisiones. Al rector, bueno, aquí está, bueno, esto lo redacté mal, ¿no? Al rector lo elige la Junta Universitaria, de los cuales solamente 5 miembros son de la comunidad, de un total de unos 30.000 miembros que somos todos, ¿no? O sea, aquí lo que quise poner es que el 30% del órgano de la Junta Universitaria elige al rector. Sin embargo, esos 5 miembros, pues, obviamente no son representativos de todos nosotros, ¿no? Ok, siguiente. Este es el exceso de burocracia. Aquí vamos a ir muy rápido porque ya se me acabó el tiempo. Este es el comportamiento de las plazas de confianza desde el 2004 hasta la actualidad, ¿no? Entonces, igual, fíjense el crecimiento tan acelerado de la burocracia que hemos tenido por los años, ¿no? Siguiente. Esto implica un costo, ¿no? Antes de la ley 4, el porcentaje del presupuesto total que representaba el costo de la burocracia era menos del 3%. En el 2006, el costo de la misma era entre el 6 y el 7%. Actualmente la burocracia nos cuesta o representa el presupuesto del 20%, mientras que el otro 20% lo representan los trabajadores manuales administrativos y el otro 60% lo representamos los académicos. ¿Sí? Bueno, en general, ¿por qué consideramos que es obsoleta la ley? La ley fue impuesta en el año 1991, o sea, ahorita ya tiene 27 años, es la ley más longeva que ha tenido la institución. En este caso, el tiempo de la transparencia y de la honestidad valiente, el rector no tiene contrapesos reales en el manejo del presupuesto, y eso se soporta en parte por la gráfica anterior. O sea, si hubiera habido contrapesos, creo yo, la burocracia no crece en esa proporción, pues, comparado con el crecimiento de los académicos, que no traigo esa gráfica aquí, que de hecho, en términos de plazas tiempo completo ocupadas, las plazas tiempo completo han disminuido, no han aumentado, ¿no? Otros aspectos que manejamos es que la ley no maneja en sí como a rango de ley la transparencia en el manejo de sus recursos. Tampoco maneja la acción afirmativa en atención a comunidades vulnerables, ¿no? O sea, ahora con la ley, otra de las cosas nocivas de la ley es el examen de admisión no ve absolutamente ninguna diferencia entre comunidades vulnerables, como sí se da, por ejemplo, en Estados Unidos o en otros países, o inclusive en otras universidades del país. Aquí corta parejos y viene un estudiante de una comunidad indígena pobre, así viene un estudiante de una escuela del más alto nivel. Representa un alto costo burocrático, ya lo comenté, no es democrática ni representativa y no maneja la equidad ni siquiera en la ley maneja derechos estudiantiles, ¿no? Hay otras universidades para los estudiantes, si ustedes se fijan en la ley orgánica de la universidad de la UDG, por ejemplo, en su ley orgánica viene muy claro los derechos estudiantiles. Aquí esta ley no maneja esos derechos, maneja, sí,
a votar y a ser votado, y básicamente es el único derecho que tienen. Y ya se me acabó el tiempo, con esto terminaría. Gracias.